Las escuelas hacen radio. Radio UTE hace escuela. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en un mundo de gusanos capitalistas. Hay que tener coraje para ser mariposa. Sí, vamos a desahogarnos. Sí, queremos encontrarnos. Sí, necesitamos mirarnos. Sí, deseamos escucharnos. Sí, nos pensamos juntos porque sí, necesitamos ESI. La E, sí. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Pero muy buenas tardes. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Olis. ¿Cómo va? ¿Cómo? Llegó viernes. Llegó viernes, sí. Ahí escucho el agite, El digamos. agite de nuestro operador. Exactamente. Ah, y tenemos una Nos saludamos. ¡Ahí está! Nos saludamos después de tanto tiempo. Hola, Albi. Bienvenida. Hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida es una palabra relativa. Re bienvenida. Sí, no, porque estoy bienvenida a la Argentina, pero estoy en la provincia de Córdoba, así que hoy las voy a acompañar desde acá. La ESI federal. Mucho, ¿no? Así que bueno, estoy muy feliz. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Te veo regia. Te veo Sí. regia con ese blanco. Mejor que vos seguro que no estamos, Albi, eso te de mi iba a corazón. decir, regia total. La ESI es federal y así que está desde Córdoba. Nos parecía importante que estés con nosotras de alguna manera hoy. Sí. La verdad es que estoy súper feliz de volver a sumarme. Lamento no estar ahí presencialmente. Ahora voy a contar, pero estuve en México. Estoy ahora en Córdoba porque mañana doy una clase en la Universidad de Córdoba. Y bueno, por esos motivos, ya de fuerza mayor, fuerza mayor. Definamos fuerza mayor también. Estoy acá. Responsabilidades laborales. Vamos a decirle así. Claro, compromisos. Compromiso. Ay, me gusta, compromiso. Compromiso. ¿Y el anillo para cuándo? Podemos buscar a Beyoncé. La próxima. Bien. Exacto. La próxima, ya la semana que viene, ya le ponemos un grillete acá y no puede salir más del estudio. No la dejamos caer del estudio. Lo vamos a atornillar la silla. Pero tanto es así que les digo que hay uno de los viernes que tengo que estar, creo que en Almirante Brown, y ya les dije, me tengo que ir temprano al programa de radio, y me dice, bueno, lo más temprano es las 4, así que voy a tener que teletransportarme. No, voy a salir adelante y voy a estar acá. Bien. Bueno, pero volvamos al programa. Volvamos al programa, bien. Sí, acá tenemos un primer segmento una semanita cargada. Semana cargada como ¿Cómo siempre. está Julia Morena? Muy bien, estuve en el programa anterior, Hizo el pase. Hice el pase. Vivo. Se autopasó el programa. Sí, sé que estuvieron circulando mi meme de caritas que hago en Fuimos un poco malas mientras duró el programa anterior con ella, claramente, pero nada, una mesa importante. Estuvimos celebrando un poco los 20 años de las escuelas de reingreso, que fue ayer el festejo, y nuestra compañera fue la organizadora, no solo fue parte del acto, sino que fue quien organizó y se puso al hombro esa celebración tan importante de un programa tan importante, ¿no? En relación a la cuestión de los derechos de los pibis en poder finalizar sus estudios más allá y de construir sus trayectorias escolares más allá de sus contextos, así que nada, nuestra diva. Para mí fue una emoción sumamente un día cargado de emociones ayer, sin dudas, y estuvo buenísimo venir a contar un poco lo que se trabajó y también estar con directores una directora que estuvo en el programa anterior, ¿no? Contando un poco las experiencias de una modalidad que cumple 20 años, pero que generó como un hito muy importante para el derecho, para
el derecho a la educación. Exacto, para el derecho y para el acceso. No puedo creer que, no sé, Albi, no se ve, pero tenemos como unos apoyacelus. Ay, ahora si level, ya la próxima, mira, cuando vengas. Uy, nos vamos para arriba. Claro. Dos cosas. La primera, que es muy tres, porque lo del apoyacelus es divino y la verdad, un lujazo. Ya siempre la UTE marca como todo un estándar de radio, de encuentro, de todos lados, de muchísima calidad, educativa sobre todo, para que el resto aprenda. Y una de las cosas que la verdad vos mencionabas era que Julia estaba como organizadora de este evento de la semana, pero la verdad que hay que destacar, yo me quedé después del viaje de Pluri que se hizo en Jujuy, sé que el programa siguiente lo analizaron, pero tengo que realmente destacar la organización que llevó adelante tanto Anto como Lore. La verdad, compañeras, este grupo, si hay algo que hace, organiza. Todas menos yo, pero organiza. ¿Vos organizás? Mira, estás organizando estar presente aunque estés de viaje. Todas somos... Sí, y el tercer tema es, ahí la vi a nuestra compañera productora general, compañera Lu, trayendo la torta querida esa, así que bueno, ansío los momentos para estar con ustedes. Pensemos, ya que estamos ahora federales, pero hemos sido internacionales, tenemos una serie de noticias y a mí me gustaría que Albi ponga palabra, porque estuvo en México, las tierras de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pero bueno... fue la elección en Estados Unidos el martes pasado y ganó finalmente Donald Trump, para alegría de lo que debería ser el presidente de la nación, pero parece más un lacayo de ese sujeto, frente a Kamala Harris. Bueno, ¿cómo lo viviste vos allá en México toda esa previa? Porque claramente México tiene una relación muy directa en un montón de temas con Estados Unidos y también para analizar un poco lo que fue esta elección y este triunfo del alt-right, digamos, y de la derecha en Estados Unidos. Sí, muchas gracias por el pie. Sinceramente, este año para México, el año que viene, perdón, para México se rediscute los acuerdos del ALCA, aquellos que tienen que ver con el libre comercio y que justamente estaban ya para volver a negociarse, y se negocian con Trump. Que justo hace 19 años, el martes mismo, se cumplieron 19 años que acá le dijimos no al ALCA. No al ALCA. El famoso ALCA al carajo, así que todo tiene que ver con todo. Sí, y también nuestra posición, ¿no? De cómo quedamos respecto a hace 19 años y cómo estamos ahora. Yo creo que es un momento de realmente de comprender la complejidad global en la que nos encontramos. Ya estas elecciones creo que las seguimos muchos argentines porque realmente hay una relación directa entre quién iba a quedar como presidente en los Estados Unidos y el impacto que iba a tener especialmente en América Latina. Yo creo que tanto Kamala como Trump quizás no eran, digamos, alternativas contrastantes respecto a, por ejemplo, el genocidio en Palestina. Pero sí, sin duda, uno de los... Y quizás el aspecto internacional más destacable en donde se contrasta es esta promesa de Trump de acabar con la guerra de Ucrania y Rusia. No sé cómo se le irá ahora que se involucró Corea del Norte también. Entonces, vamos a ver si lo mismo que Macri en aquel momento cuando dijo en 2 días te bajo la inflación, con la promesa de bajar la inflación, si esto no queda también en promesas vacías. Pero lo cierto es que el gran escenario donde cambia la relación con los países es con América Latina y Estados Unidos. Si ganaba Trump o si ganaba Kamala. Y eso se vibró muy fuerte en los últimos días que estuve en México, porque ya estaba esto que después fue un anuncio por parte de Trump, que era la promesa de ponerle impuestos cada vez más alto y progresivamente más alto a México si es que dejaban pasar a los latinos a la frontera de Estados Unidos. Entonces, el modo en el que él tiene para resolver el problema de la migración, el problema que él identifica con la migración, tiene que ver con bajarle línea
a México y decirle que si ellos no se regulan, ellos se quedan fuera del mercado norteamericano. Esto también es una complejidad porque Estados Unidos, si bien digamos, recibe muchas de las exportaciones que hace México, también es cierto que destina gran parte de sus empresas, las centrales en América Latina están en... Exacto. Claro. Sí, justamente... Genial, sí. No, perdón que... James, buen mensaje al día siguiente, ¿no? Ella trajo mucha paz, se recuperó también el peso mexicano, creo que es un escenario donde realmente va a depender mucho también de la posición de gobierno de México respecto a lo que se puede hacer con Trump. No se lo esperaban, perdón, voy a decir esto y ya paso, no se lo esperaban cuando la misma Sheinbaum volvió sobre el punto de que, por ejemplo, España pida perdón a México y no se lo esperaban con una presidenta recién electa. Viste que eso había sido la posición de AMLO y España también le sorprendió esto. Así que bueno, tiene escenarios hoy definitivamente negativos para América Latina. Milei festeja y la extrema derecha festeja en América Latina. Para Argentina esto era lamentablemente uno de los pasos imprescindibles porque de lo que se juega, perdón, digo esto y me callo, pero digo, lo que se juega es el tema de que fue el mismo Trump el que intervino durante el gobierno macrista para que reciba tanto apoyo económico por parte del FMI. Totalmente. Entonces, esta es la gran expectativa que tiene Argentina, de ver si tiene para abrir una nueva línea de endeudamiento de nuestro país en virtud de su nuevo amigo Donald Trump. Yo quiero traer algunos análisis que estuve escuchando durante la semana, sobre todo de, sorpresivamente, varones. No esperaba nada de ustedes. Claro, y aún así siguen defraudándome. No, hubo una discusión en términos de esto, ¿no? De lo económico en relación a la plataforma de Trump y a esta plataforma proteccionista que plantea en esto de la suba de impuestos para los productos importados, sobre todo pensando, porque claramente esto hay que poder leerlo en clave en términos de la etapa del capitalismo que estamos viviendo, del ascenso de China como potencia, por un lado, pero porque también hay algo que dejaron cuando hacían estos análisis de que Trump era mucho más positivo en términos económicos que Kamala, porque él era proteccionista. Hay algo que estuvieron dejando en el análisis fuera de la mesa, que es el proteccionismo de una potencia imperialista. No estamos hablando del proteccionismo de un país emergente o un país como el que ha desarrollado, como ha sido en nuestro caso en algún momento, la industria de sustitución de importaciones, sino que estamos hablando justamente de un cierre de fronteras que hace que las economías regionales sufran frente a esta idea imperial que el proteccionismo hay que siempre leerlo en términos de quién ejerce el proteccionismo y el cierre de fronteras en lo económico. Y el vínculo también, en lo económico para poder entrar en el comercio con Estados Unidos, que es extorsivo, porque si una potencia a un país emergente le cierra la frontera para poder seguir, ¿se acuerdan la de los limones, no? Era 2 limones y al precio que yo quiero. Entonces la extorsión que ejerce un imperio cuando es proteccionista. No, la ejerce siempre, pero cuando es proteccionista aún más sobre los países emergentes. No, y la otra línea que me parece importante traer, porque fue parte del debate que nosotros tuvimos, casi en espejo, el año pasado con la campaña electoral y la campaña del balotaje, porque acá había 2 grandes candidatos, porque el bipartidismo está absolutamente establecido en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que... Como dijo bien Albi, hay un montón de cuestiones que van a seguir porque son política de Estado más allá de cuál sea la gestión, como el caso del genocidio y el apoyo irrestricto a Israel, el bloqueo a Cuba que sigue sosteniéndose esa posición. Lo dijo Dani en el análisis astrológico. En el análisis astrológico, esta cuestión de, lo que pasa que ¿no? El wokismo o el progresismo sumado al feminismo se pasó 3 pueblos y entonces como estábamos discutiendo otra agenda perdimos, ¿no? Y a mí me llamaba mucho justamente por esto, porque fue un espejo
de la discusión a la cual nos sometió gran parte incluso de nuestros propios aliados y del propio campo popular, de cuál es la agenda de derechos que se juega en las elecciones y cómo ahí... y las prioridades, no es momento para discutir eso. Siempre hay prioridades que no tienen que ver con la agenda feminista. Yo lo único que quiero agregar en eso es que, como vos bien decís, son dos líneas de análisis. Una es económica y que involucra directamente a América Latina, y la otra es social. ¿Cómo explicar también el voto a Trump, que es un presidente que asume ya con una condena firme por acoso sexual, que tiene además, digamos, un periodo que vos contrastabas, que era la cuestión económica, que es previo a la pandemia? Entonces Biden fue uno de los presidentes que gobernó la pandemia con un 9% de inflación en Estados Unidos, pero a lo que me parece que es interesante tener en cuenta es también dónde estamos como sociedad y sociedades complejas, tanto en Argentina, porque es cómo se sigue explicando, cómo seguimos dándonos, digamos, esto de poder comprender el voto más allá de las pocas opciones o la opcionalidad que te da el marco electoral, pero cómo comprenderlo ideológicamente. Y yo creo que acá una de las cosas que surgían también en los análisis posteriores a la elección en Estados Unidos tiene que ver justamente con esto, por un lado, identificar que hay determinados sectores que siguen pensando que exclusivamente la responsabilidad, en este caso, es del gobierno anterior, que sería Biden. Y lo que traen también otros analistas es, que me pareció interesante para pensar la Argentina, es, mira, la sociedad ha sido machacada por medios de comunicación de extrema derecha o de derecha durante los últimos 20 años. Eso ha generado un grupo poblacional que ha crecido con mensajes vinculado a esto. Y también el impacto de los algoritmos en las redes sociales, que también es otro de los aspectos que fundamentan. Así se puede también entender, por ejemplo, el voto latino a Trump, el voto afro a Trump. Así se puede, como en estados donde ganaba los demócratas, hoy gana Trump, y es una elección arrolladora por parte de Trump. Más de 6 millones de personas ha sumado a su marco electoral. Tiene el Senado y hay que ver si no tiene también la Cámara Baja. Entonces, lo que quiero decir es una sociedad donde no solamente se explica por la crisis anterior económica, sino también por que ha madurado una posición de derecha, y que realmente creo que no podemos tener una mirada miope sin incorporar dos variables al menos, que es los medios de comunicación y las redes sociales. Totalmente. A este análisis. Sí, y que también nos sirve para nuestro propio análisis, digamos, en relación al triunfo de Milei. Sí, totalmente. Ya nuestro presidente anunció que va a viajar a verlo. ¿Vieron los videos en TikTok? No, la verdad que no los vi. No, se van a una semana demasiado difícil como para sumarle. Yo veo las réplicas en realidad. Claro. Yo veo memes, o sea, me divierto a través de esa forma. Había uno de Ralph de Los Simpsons, como triste. Rafa Gorgori. Claro, Rafa Gorgori. Esperando la respuesta. No, a mí el que me gustó de los memes, hablando de memes, fue el de Trump mirando por la ventana y su bebé reno, el de Milei sentado en el... Tenemos que, en algún momento, en algún próximo programa, hay que poder problematizar algunas cosas sobre el bebé reno, que me parece interesante como serie para discutir. Es muy profunda. Pero tenemos varias series en cartera. Todavía me falta ver la recomendada por favor, porque la que recomendó Alba, Stopani y yo, que la terminamos, estamos desesperadas como Albi para poder en 2 noches. La veo este fin de semana. Aparte, Albi, tipo, ¿ya vieron la serie? Digo, ¿ya vieron? Hola, ¿ya vieron la serie? Señora, hermoso. No, cálmese. Agradecida. Podemos prometerlo para el próximo viernes. Ya tenemos que comentar en La Mochi El Secreto del Río, que es esta serie mexicana de Netflix que habla sobre la comunidad Muxe allá. Entonces le propongo eso, que ya quede como para el próximo viernes. Sí, la tenemos. No, y no la vamos a dejar pasar, ya está, la vamos a obligar
a mirarla. No, sí, este fin de semana la veo. Hablando ya de temas nacionales, bien, el sábado pasado fue la 33 Marcha del Orgullo. Te la perdiste, Albi. Pero no hubo más lindas, compañeras más lindas que ustedes, así todas pintadas con su familia. Tenemos guardado el abanico de Alba. Para vos, eso. Tenemos el abanico, yo creo que el abanico fue un gran acierto. Hermoso abanico. Sí, de los mejores. Lluvia. Fue una marcha muy linda, con consignas que la estuvimos trabajando el viernes pasado. Sí hay que decir, digo, que por cuestiones tanto económicas como también de claramente de algo sobre lo que hay que poder operar y para poder revertir esa situación, también de miedo, de preocupación. Digamos, fue una marcha muy grande porque hablamos de aproximadamente durante toda la jornada 1 millón de personas, pero es cierto que hemos visto menos cantidad que en otros momentos. Mucho más, la posición como mucho más aunada hacia las posturas duras del gobierno y el ataque a las comunidades LGBT. Digo, me parece que eso fue lo que marcó mucho esto, que fue no solo la reivindicación y el orgullo, sino la lucha, el pie de lucha, y que no volvemos, la frase no volvemos al closet nunca más, estuvo muy presente y fue como esto, a todo el que se reporteaba o a todo el que le preguntaba, era en contra de un gobierno que oprime y que vuelve otra vez a actuar, a querer volver atrás. Digo, las palabras de Berti, ¿no? De nuestro amigo Berti Venegas Lynch, el que quería mandar a trabajar a los pibitos. También. Sí, igual como otras veces no hubo, obviamente los operadores del gobierno cargaron durante la semana posterior a la marcha del sábado sobre justamente la marcha. Tuvimos a Feynman diciendo, igual ya se retractó, pero bueno, nadie quiere tener 2 papás, nadie quiere tener un hijo puto, todo muy sereno. Eso en prime time, en uno de los canales de noticias más consumidos, que es el de La Nación Más. Las retractaciones en estos puntos a mí me sirven poco. En lo personal a mí me sirven muy poco. No, claro. Esto, nadie quiere un hijo puto. ¿Qué significa? Él no quiere. ¿Por qué? Habrá que revisar también qué le pasa a él, ¿no? Digo, porque a mí me parece que esto, es decir, nadie quiere... Él es la voz de todas, de todos. Nadie quiere 2 papás. Sí, me imagino que las niñas y los niños que están en un hogar no quieren tener 2 papás porque prefieren estar en un... Digo, señor, deje de decir estupideces. Y me importa muy poco que se retracte, porque es lo que usted piensa y lo dijo. Pero es esto. Quieren mandar de nuevo al closet y quieren volver todos los derechos atrás, pero ellos salieron con todos los demonios a flote. Digo, con la impunidad de decir eso en un prime time. Sí, claro. Y eso es lo peligrosísimo. Sí, y en ese sentido, también retomando un poco con lo que decía Albi respecto del uso de redes sociales para desplegar los discursos de odio y tanto más, tuvimos una secuencia muy interesante el día de ayer, embanderadísimas con Dillom. Por aquí. Dillom. Si nos estás escuchando, Dillom. Seguramente nos está escuchando. Me siento Dillom Charo también. López diciendo, Dillom, te amo, Dillom. Tomá 100 pesos. Sí, Dillom. tomá 100 pesos. No, somos digo, esas. Comprate un No, Bugalú. me parece que hay algo que hay que también es para discutir más en profundidad, que tiene que ver con esta cuestión de, bueno, tanto discurso sostenido de odio empieza a tener ciertas resistencias, en este caso de una figura pública, ¿no? Sí. Que fue, justo para quienes no lo sepan todavía, fue a encarar a uno de los tuiteros aliados de este gobierno, que bajo el nombre de La Pistarini, y justo estaba compartiendo el avión. Con Pistarini en el avión. Claro. Y Dillom entonces fue, porque yo después vi los videos de la previa, fue preguntando asiento por asiento, vos sos Pistarini, hasta que un momento se lo encontró, claro. Y Pistarini, que es muy violento, pero aparte muy valiente en sus redes para poder desplegar ese discurso, frente a partir del ¿por qué no me lo decís en la cara? Porque el tema es que cuando subieron al avión, este señor Pistarini tuiteó
lo que me faltaba estar con este boludo de Dillon en el avión, encontrarme este forro de Dillon en el avión, algo así. Entonces a lo que él dijo, ¿estás en el avión? Bueno, decímelo en la cara. Claro. Y ahí lo fue a encarar. Y bueno, como pasa habitualmente, como ya había pasado con este muchacho Fran Fijab, que fue corrido por un grupo de manifestantes, empiezan a haber ciertas reacciones todavía más individuales, en relación a esta operación sistemática de odio y de persecución, porque la realidad es que también Dillon es víctima de una persecución permanente, como tantos y tantas otras, por parte de este grupo de tuiteros y de operadores de redes sociales. Empieza a haber un escenario de... Sí, a ver, esto no quiere decir que nosotras pensemos que está bien la violencia, pero sí creemos que está bien poder enfrentar y decirle, a ver, decímelo en la cara, porque detrás de la red somos todos guapos, somos todos... Sí, pero me parece que estuvo bien... No, yo lo rebanco, no estoy diciendo eso, digo, correcto, yo no quiero... No fue a pegarle, por eso digo, no es que nosotras y esta gente también abona la violencia, pero fue decirle, ¿querés decirme algo? Acá estoy, ¿no? Tipo, entonces, es esto, como este otro... Y bueno, flaco, sí, como dijo, yo no es que la banque, pero si vos me estás apurando, me estás insultando, me estás generando odio, estás haciendo que la gente en la calle me insulte, y el día que nos encontramos lo mínimo que te mereces es que... Es importante que tengan conciencia de que toda acción tiene sus consecuencias. Tal cual. ¿No? Me parece que es eso lo que... Digo, la impunidad que viene desplegando este gobierno y también todo la agresividad, sector, pero porque tiene consecuencias concretas, y ahí, miren, voy a citar... lo dijo Cortázar en algún momento, y en algún momento, porque yo los vi, los videos de Perón en el exilio, cuando se ejerce violencia desde el Estado, desde estas estructuras paraestatales, alguien está contento. Respuesta a eso. Creo que ahí, porque justo con nuestra productora teníamos un debate en relación a... lengua a la traba, la conductora. En relación así, contarlo de Pistarini o no. Y yo, como que ¿viste? Le dije que sí, la productora. Claro, y me parece que esto, en relación a la provocación constante que sufrió Dillon, el ataque mediático que tuvo, y poder decirle en la cara, che, podés decirme algo, sos vos el que me está molestando. No, claro, pero aparte de eso, exponer a esa gente violenta atrás de un teclado a la realidad que existe una vez, como dijo mi compañera, existe una vida analógica, no me acuerdo ahora la frase que tenemos. Sí, una vida real. La realidad existe, señor, y si usted cuando sale atrás del teclado recibe lo que está sembrando, y bueno, hágase cargo. Disculpe, me voy a poner stalinista ahora, ya volví. Ya volví. Ha vuelto y voy a ordenar, porque tenemos un montón para hablar, con Albi, pero tenemos a la invitada ya en piso. Así que nos podemos ir a una pausa. Vamos a la pausa y después retomamos todo lo que nos quedó. Tania Libertad. Tania Libertad. Tania Libertad. Ay, por favor, Tania Libertad. Una hermosa sugerencia. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos variadito. Músicas latinoamericanas, ¿verdad? Exacto, variadito de músicas latinoamericanas. Ana Prada, tenemos un Marisa Monchi. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Con mi dolor, causando pena, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle
de mis triunfos y fracasos, que me comprendan y me quiten de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Dolor, causando pena, voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprendan y me quiten de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. Estos son algunos de los servicios que ofrece la Biblioteca Juanito Laguna. Préstamos de libros, visitas de grupos escolares o institucionales, asesoramiento sobre libros para chicos y jóvenes, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. Para más información, consulta el catálogo online juanitolaguna.ute.org. En la Biblioteca Juanito Laguna, todas las actividades son gratuitas. Lunes, 19 horas, Agenda Sindical. El noticiero de la UTE, conducido por Paula Galigniana. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Por Radio UTE. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Radio UTE. Para pensar la educación sexual integral, invitades que sí. En la E, sí. Invitades que sí. En la ESI y tenemos a la gran compañera Gaby Nach. Bienvenida, Gaby. Ella es economista, miembro de la Asociación Internacional de Economistas Feministas y coordinadora de géneros del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muy bien, contenta de estar acá con las compañeras. Mira, dijimos, Albi va a romper el hielo ella, mira, quiere atravesar la cámara y estar acá. Ay, se nos cortó. Ay, no. Ahí, a ver ahora. ¿No? Justo. Sin cámara.
Bueno, retomamos nosotras. Sí, ¿cómo estás eso? Primero, ¿cómo estás? Bueno, bien. Contenta con el nuevo clima a nivel temperatura, porque otros climas, bueno. Vos sos más team primavera-verano que... Fanática. Bien. Así que no me lo discutan eso, por favor. Bueno, otro programa lo discutimos. Porque, acá hemos tenido discusiones de batata o membrillo, team invierno, team verano. Es obvio, porque somos un programa de radio y discutimos esas cosas también. Tengo posiciones para todo. No. Está muy bien. Yo tengo una primera pregunta para romper el hielo, ya que mientras esperamos. ¿Pero qué implica ser una economista feminista? Bueno, está bien, tranquila. Tranca. Sí. No, bueno, primero implica asumir que la economía no es neutral en términos de género, por un lado, y por otro lado también implica asumir que el patriarcado tiene un aspecto en términos económicos. Eso sería en términos generales. Después cuando tomamos y trabajamos, investigamos desde la economía feminista, pensamos qué pasa con las desigualdades de género, por un lado, dentro y fuera del mercado de trabajo. Y también tenemos una perspectiva más integral que no solamente contempla las desigualdades de género, sino que a través de las desigualdades de género visibiliza y escucha voces que desde perspectivas androcéntricas están a lo mejor anuladas o silenciadas, y al visibilizar esas voces descubre que hay un mundo que la economía hegemónica no le ha prestado atención lo suficiente o no le ha prestado atención directamente, que es el mundo del cuidado de la vida. Y en ese sentido decimos que la economía feminista pone la vida en el centro. Y así es como también se relaciona con otras miradas de la economía, como por ejemplo la mirada ecologista. Por eso también a veces hablamos de miradas de la economía feminista o ecofeministas, ¿no? Así como, nada, clarísimo. Sí. Muy clara. No, a mí me resultó... ¿Ya tenemos a Albi al final? Ahí volvió Albi. Ya puede hacer la pregunta, Albi, ya puede arrancar. Pero de verdad, digo, primero, además de bienvenida, Gaby, vos me estás dando la bienvenida, pero quiero decir que además es una amiga, o sea, es una amiga de la casa, es una compañera con la que siempre estamos dialogando, consultando, nos ayuda mucho a entender también la economía de lo que está pasando. Me parece que fue una de las primeras, así hace varios años, al menos en mi red de compañeras, que nos llamaba la atención diciendo prestemos atención a la economía feminista, y así fue como te formaste también, ¿verdad, Gaby? O sea, tu recorrido no solamente académico, sino también de militancia, rumbeaba por otras partes hasta que lo viste, y viste con mucha claridad que el gran debate para un mundo de tantas desigualdades tiene que ver con un enfoque feminista, que la posición feminista dé una respuesta a una desigualdad económica profunda y global. Y yo creo que nada como el año pasado y que muestra tan clara la tensión con los espacios más reaccionarios y conservadores, y por el otro lado, esto que vos ponés en valor, la vida, el cuidado de nosotros, y creo que es el centro hoy, como vos bien decís, de una agenda que tiene que crecer en nuestros feminismos. Sí. Y en ese sentido, te pregunto, ¿no? ¿Cómo es el impacto que estamos viviendo de la desigualdad en Argentina, particularmente, lo que fue el año pasado y lo que estamos viendo con la inflación de este año, y cómo se profundiza la desigualdad sin políticas públicas? ¿Qué abordaje tenés en este año de estas miradas, de esta situación tan grave que estamos atravesando? Bueno, ahí me parece como hay varias formas de encarar esa respuesta. Voy por una posible. Por supuesto. Hay una cuestión con el tema de la desigualdad económica en términos de género, que tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, digamos, hay números que nos indican que hay desigualdades de ingreso. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la EPH, la encuesta permanente de hogares, que digamos mide a gran parte de la población argentina, que es más o menos extensible al total de la población argentina, vemos que el 10%, el decil más pobre de la población, es decir, el 10% de la población con menores ingresos, contiene entre un 65 y un 70% de mujeres.
a lo largo de los últimos años. Esto es un fenómeno estructural en Argentina. Y en gran parte del mundo lo podríamos más o menos extender, pero hablemos de Argentina, que tenemos los datos bien precisos. Y cuando miramos el decil más rico, es decir, el 10% de la población con mayores ingresos en Argentina, es inverso. Tenemos entre un 30 y un 35% de mujeres nada más, ¿no? Con lo cual, ahí ya tenemos una desigualdad en términos de ingresos que es bastante clara. Por otro lado, cuando miramos en términos de patrimonio, pasa algo bastante parecido. De acuerdo a un informe del CEPA que salió publicado, el Centro de Estudios de Economía Política, que salió del Centro de Economía Política, que salió publicado el año pasado, cuando miramos qué pasa con las personas alcanzadas por los bienes personales, el 34,5% son mujeres y el 65,5% son varones. Es decir, que en la pirámide de la población, imaginándonos en la base las personas con menores ingresos y en la cúspide las personas con mayores ingresos, en la cúspide son gran parte, casi alrededor del 70% varones. Cuando miramos el tema de las personas gravadas con el impuesto a las ganancias, pasa algo parecido. Y no solamente eso, sino cuando pensamos qué pasa con el valor de esos bienes gravados por los impuestos, también pasa lo mismo. La cosa se agrava más. Es mayor parte, no solamente que hay mayor cantidad de personas varones gravadas por el impuesto a los bienes personales, sino que esos bienes son más valiosos en términos monetarios cuando pensamos en los bienes que son propiedad de los varones. Es decir, que hay una desigualdad de ingresos y de patrimonio en términos en relación entre varones y mujeres bastante marcada. Y después hay una cuestión, ¿a qué se debe esto, no? Esto en términos estructurales. Lo que hay una desigualdad muy, muy, muy profunda en términos de participación en el trabajo remunerado. Cuando vemos esto, también podríamos extendernos, hay números para lo que querramos en términos de probar esto, pero hay un número que me parece que es el más importante, que es cuando miramos la población económicamente activa. Dentro de los varones, la población económicamente activa es la población que trabaja a cambio de dinero, ¿no? Para decirlo sencillamente. Dentro de los varones es el 70% de los varones el que trabaja a cambio de dinero. Cuando pensamos en las mujeres en Argentina, es el 50% de las mujeres las que trabajan a cambio de dinero. Es decir que hay mucho más circulante, dinero, monedita, billete, plata, que está en manos de mujeres. Eso es sencillamente así. Es más, cuando después miramos los ingresos que tienen varones y mujeres, las mujeres son mucho más dependientes de los ingresos no laborales, sean pensiones o jubilaciones o demás, justamente porque no están trabajando a cambio de dinero. ¿Por qué? Bueno, acá es donde aparece la cuestión del trabajo no remunerado y toda esta cuestión del cuidado de la vida que estábamos hablando recién. Las mujeres no trabajan a cambio de dinero porque están ocupando gran parte de su tiempo trabajando justamente para el cuidado de la vida de modo no remunerado. Sea en sus hogares, sea en sus vecindarios, sea en sus comunidades, sean muchas veces en organizaciones y demás, pero lo hacen de modo gratuito. Y lo hacen porque hay que sacar la vida adelante. Ese es un trabajo que no es optativo, además, porque quien tiene una persona a su cargo, o quien sostiene un comedor, quien sostiene cualquier espacio comunitario, sabe que eso no es optativo. Eso hay que hacerlo porque la vida tiene que salir adelante, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que explica la desigualdad entre varones y mujeres. Por un lado, repito, tenemos en la base de la economía una economía que sí o sí tiene que salir a sostener la vida, que esa economía está sostenida por el trabajo no remunerado, fundamentalmente el trabajo no remunerado de mujeres. Eso hace que luego muchas mujeres no puedan trabajar a cambio de dinero, o lo hacen de modo flexible, o lo hacen de modo parcial, o lo hacen con trayectorias en el mercado de trabajo que son irregulares, entran y salen, y demás. Mientras que los varones sí tienen más, justamente como no tienen estas responsabilidades de hecho, ¿no? No porque no las tengan o no las deban tener. Claro, pero no las asumen. No las asumen, claro, ahí está, digámoslo así. Trabajan más a cambio de dinero, entonces esto finalmente termina explicando esta desigualdad de ingresos y de riqueza. Esto sería una cuestión estructural. Vimos números bastante parecidos en Argentina y en el resto de América Latina, con algunas variaciones, por supuesto. Lo que sucede en contextos como el actual, con contextos de ajuste estructural, de ajuste muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en los procesos de ajuste como ahora, decíamos recién, las mujeres justamente por esta situación dependen mucho más que los varones de ingresos no laborales, ¿no? Sea jubilaciones, sea pensiones, sea diferentes programas de ayuda que puedan existir desde el sector público. Bueno, cuando estos programas se ajustan, o las jubilaciones se ajustan, o las pensiones se ajustan, ahí las primeras damnificadas son las mujeres. Porque necesitan de esto, pero
porque están trabajando en el cuidado, una vez más, no es que no están haciendo nada, están trabajando para sacar la vida adelante, insisto. En segundo lugar, en estos procesos de ajuste se reducen o empeora la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, de salud, de educación, de jardines de infantes, de centros para ayuda de mayores, todo lo que sea, o todo lo que sea ayuda para personas con capacidades diferentes o con discapacidad. Bueno, todo eso significa que las personas que están a cargo del cuidado de todos ellos son las personas que, mayormente mujeres, que van a estar dedicándole más trabajo y más tiempo y más energía justamente a todo esto. Eso significa que recae el ajuste, finalmente recae sobre las espaldas y sobre el tiempo de las mujeres, que tienen menos posibilidad de trabajar a cambio de dinero, menos posibilidades de participar políticamente, menos posibilidades de participar en cualquier ámbito de la vida pública, menos posibilidades de autocuidado, por supuesto. Entonces, los procesos de ajuste, decimos, cierran sobre el tiempo de trabajo de las mujeres, ¿no? Por eso también ahí es donde un poco, digamos, neoliberalismo y patriarcado van de la mano, ¿no? Porque la crisis se invisibiliza en el mundo, entre comillas, privado del hogar y de la comunidad, donde el tiempo gratuito de trabajo de las mujeres termina, digamos, sacando las papas del fuego, ¿no? Súper claro, Gaby. Te iba a preguntar, ¿cómo llegás a estas lecturas, digamos? ¿Quiénes son tus referentes teóricas o tus referentes teóricos? Porque imagino que antes no se hablaba tanto y se visibilizaba esto. ¿Cuál fue tu recorrido, digamos, para llegar a...? Una pregunta fue más personal, venía como... Ella venía fueron súper claros los datos. No, yo te diría... lo primero que tengo que decir es que mi gran fuente de conocimiento siempre es la militancia y los encuentros plurinacionales de mujeres, las rondas de mujeres lesbianas, trans y travestis. Mis compañeras son siempre de donde yo más aprendo y las experiencias. Eso es lo primero. Si tengo que hacer una cita, es esa. Mi segunda cita es esa y mi tercera cita es esa. Me encanta. Pará, perdón, pero es que fue Gaby la que dice, siempre llega a ese plano. El primero, el segundo Francia y tercero... Ahí está, perdón. El segundo Francia. Pasa que ahora la descolocó en la pregunta personal. Perdón. O sea, es esa. Claro, sí, después, bueno, El Capital de Marx siempre, y por supuesto... Babea. Todas. Familia propiedad privada y el Estado también. Y me parece que es interesante como también hay mucho feminismo marxista y mucho marxismo feminista, que también a muchos compañeros le vendría bien. Anótenlo con compañeros y camaradas. Compañeras, camarados. Claro, porque un poco se trata de eso, ¿no? De hecho, desde yo me desconecto, me conecto, pero aplicaste a Perón y Evita, por supuesto, por ¿no? Supuesto, sí, claro que sí. Sí. No, me parece que de hecho desde la economía feminista hablamos mucho del conflicto capital-vida. Claro. Ese es un poco el marco teórico con el que nos manejamos. Decimos que hoy en día hay muchas formas, lo que hace el capital y la acumulación del capital va en contra de todo lo que es la reproducción de la vida en diferentes formas, ¿no? Entonces ampliamos el concepto de trabajo desde la economía feminista. Claro. El trabajo no es solamente el trabajo asalariado, sino diferentes formas de trabajo, como el trabajo no remunerado, de las mujeres. Que se puso se visibilizó toda esa cuestión a partir de la economía feminista, digamos. Exacto. Y también de del feminismo en general, digamos, ¿no? De poder reivindicar todas las cuestiones relacionadas a la reproducción de la vida como un trabajo. Exacto. Que es fundamental para que el resto siga funcionando totalmente, también. Que está en la base, claro. Exacto, de alguna manera el trabajo no remunerado de las mujeres está subsidiando al capital con trabajo, totalmente. Y para hacer una cita, ya que se pidió una cita, hay un texto de Nancy Fraser que se llama Los talleres ocultos del capital, donde habla, digamos, que así como detrás del intercambio de mercancías está el trabajo asalariado, el trabajo y está la producción, digamos, si bien en el intercambio de mercancías hay supuestamente igualdad, porque se intercambia un valor igual por otro, y en la producción está la extracción de plusvalía, bueno, también está el mundo de la reproducción, justamente, que también hay que reponer para poder entender como el proceso de acumulación en general, y también ella menciona justamente ahí todo lo que es la extracción, el extractivismo de lo que es los bienes naturales y los bienes comunes, ¿no? Que me parece que acá también hay algo para reponer, ¿no?
Creo que no sé si volvió Albi o no, pues estamos con algunos problemas de conexión. Yo estoy escuchando. Ahí está, bien. Te escuchamos. Está muy bien. De a rato va y viene, y la verdad es que lo lamento mucho porque mira, si hay una pérdida acá es no poder compartir con ustedes el programa en vivo. Pero Gaby, la verdad es que te buscamos un montón para poder hacer y todo esto en la agenda. Pero bueno, en definitiva, algo que vos estás planteando que me parece que es súper importante, y volviendo un poco al planteo estructural sobre la crisis y cómo afecta también y cómo se sostiene y cómo se esconde también una crisis que busca representar números que cierran en lo macro, pero que esconden y cargan sobre las espaldas de las mujeres y diversidades, solíamos decir, el coste real de la crisis. El tema es la proyección de salir también de esta crisis. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar volver a reponer derechos y una economía sustentada en vida, como vos bien planteás? Ahí yo pienso que me parece que hay algo de lo que se trata es de cuáles, o sea, por dónde están los caminos de salida, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la desigualdad de género, nosotros también vemos algo que es que hasta el Fondo Monetario Internacional tiene un programa de género, ¿no es cierto? Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿No? El G20, viste que el G20... Bueno, el G20... no adhirió... no, y así estamos, perdón. Sí, exacto. No, bueno, pero es decir, digamos, todo el mundo tiene un programa de género, hay incluso una oferta de mercado para que propone la igualdad de género, ¿no? A eso me refiero. Ahora, ¿qué pasa con la oferta de mercado para la igualdad de género, ¿no? Como igualdad de género en el supermercado, ¿no? Este debate es... amo. Me parece fundamental. Lo que ofrece, digamos, lo que vemos que ofrecen estas propuestas de mercado para la igualdad de género son algo así como 8 horas diarias para todos y todas, ¿no? Y digo todos y todas en modo binario también un poco a propósito, justamente. Que es un poco lo que decimos desde la economía feminista, que es sostener el modelo del trabajador champiñón. Claro. ¿Qué es el trabajador champiñón? Es el trabajador que sale de la nada, es decir, nunca fue niño ni niña ni niñe, nunca tuvo ni tendrá necesidades de cuidado, tampoco tiene responsabilidades de cuidado ni nunca las tendrá, está 100% disponible para ser productiva, lo que sea, y listo, entonces puede trabajar 8 horas todos los días, pero el mundo es insostenible de esa manera, justamente porque el modelo de 8 horas de trabajo, el modelo del trabajador champiñón, lo que está olvidando justamente es todo lo que es la dimensión de la vida, de la vida de las personas, de la vida de las personas dependientes, de la vida de las personas interdependientes, porque todos somos dependientes en mayor o menor medida, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la vida de la naturaleza, ¿no es cierto?, que también está viva y también necesita de su ciclo de reproducción. Entonces, me parece que ahí lo que se abre desde la economía feminista y desde el ecofeminismo, y me parece que en nuestra región tenemos experiencias de las cuales agarrarnos, de las cuales tomar, me parece que ahí tenemos el concepto de Sumay Kasai, el concepto de buen vivir. Porque me parece que también cuando hablamos de crecimiento económico, en términos de aumento de PBI, cuando hablamos de desarrollo, esto también me parece que también no solo desde la economía feminista se plantea esto, pero hay otras corrientes que también podemos como juntes encauzar para tomar esta discusión. Es, ¿qué es lo que queremos para nuestras vidas? ¿Qué es un buen vivir? ¿Qué significa cuidar nuestra vida? ¿Nuestra vida cómo? Entonces ahí está la respuesta para ver cuál es la salida económica para tener vidas dignas todos, ¿no? Claro. Y por ahí me parece que va la cosa, porque también cuando pensamos en esto, en el desarrollo económico, en el intercambio comercial, en aumentar las exportaciones, bueno, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el modelo que nos quieren imponer? ¿De qué vida? ¿De qué manera? ¿Qué modelo de sociedad? Digamos? ¿Qué modelo de sociedad? Exactamente. Cuando en realidad hay que atender, y que eso es algo que también desde la economía social y solidaria lo tenemos bastante ensayado y practicado, hay algo que tiene que ver con la atención a las economías locales, porque no hay nada mejor que la realidad local para poder contemplar cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Yo ahí tengo una pregunta, ya que lo mencionaste. Es esto un poco que desarrolles bien ese vínculo entre la economía social solidaria y el feminismo. Digo, ¿cuáles son los puntos de contacto? Digo, además del general del buen vivir. Bueno, ¿qué contactos encontrás entre la construcción del feminismo y la economía solidaria? Digamos?
Bueno, por un lado, o sea, primero, Nobleza Obliga, decir que las organizaciones realmente existentes de la economía social, solidaria y popular son organizaciones atravesadas por el patriarcado, como el mundo en el que como vivimos, el ¿no? Exacto, todas, acá, en todos lados. Claro, entonces, bueno, también, trabajamos desde el feminismo dentro de las organizaciones de la economía social y solidaria, justamente para despatriarcalizarnos, ¿no? Y eso es un trabajo que también es necesario. Al mismo tiempo, es interesante pensar que la economía feminista es una economía que plantea una mirada crítica y que las organizaciones de la economía social y solidaria tienen principios y valores que hacen que sea más fácil poder plantear determinadas alternativas. Por ejemplo, tienen como el principio la democracia, tienen la práctica de la circularidad, tienen la práctica de la circulación de la palabra, tienen la práctica de reconocer aquello que es del orden de lo común, tienen la práctica que es aquello de trabajar colectivamente, eso que se reconoce como del orden de lo común. Entonces, si bien nosotros vemos organizaciones que todavía están recién empezando a trabajar, por ejemplo, las cuestiones de cuidado, que se piensan como algo privado cuando en realidad son algo del orden de lo común. Pero bueno, hay una práctica y hay un sentido ya construido sobre el hecho de que hay cosas que son comunes y que entonces las tenemos que trabajar colectivamente. Entonces, la economía social y solidaria, que además ya es una herramienta construida de por sí por los sectores populares para resolver sus necesidades, para plantear una alternativa a otro mundo posible. Entonces ahí tenemos como un acervo de herramientas y de saberes que nos permiten, empezar a construir ese otro mundo posible que también la economía feminista está proponiendo. Así que me parece que son como súper hermanables y hermanos, y de hecho hay muchas experiencias concretas que efectivamente se están dando en territorio donde mucho de la agenda de género, de la agenda feminista, se puede ver avanzando en las organizaciones de la economía social, solidaria y popular. Yo no puedo preguntarle nada porque estoy así anotando y no anoto más rápido porque me duele la muñeca. Sí, la clase de economía por Gaby. Pero estamos así. No, pero aparte lo que sí me parece interesante, más allá de todos estos estudios y todo, es la forma de comunicarlo. Esto, me parece que es muy, muy fácil entender para dónde va, más allá de los términos técnicos, eso es lo que nos tiene así a las tres acá y a Albi también, que va y viene con el problema de conexión. Porque aparte es muy interesante la pregunta que hizo Anto, cómo esto linkea, como la economía social, las economías populares y linkean con los feminismos, es algo a tener muy en cuenta. Pues esto que vos dijiste, trabajamos para despatriarcalizarnos. Claro. Creo que es el trabajo en el que estamos todos y todos los que queremos. No, y también esto, ¿Cómo se hace, no? A mí se me imprime un poco en la sangre, ¿no? De esto de que hay una perspectiva de que otro mundo es posible, ¿no? Con otras formas de producción que permitan un buen vivir, y también con unas nuevas prácticas en la discusión, en la toma de decisiones. Me parece que por eso la pregunta, que esta posibilidad de relación y de vinculación entre ambas cosas, potencian cada una de esos espacios, Sí, total. Sí, y además hay experiencias que dan cuenta de que eso es porque así. Porque aparte hay experiencias reales y concretas de que funciona, no es teoría. No, y además hay algo que a contarnos de alguna alguna experiencia que o hayan algún trabajado. Sí. Claro. Bueno, por ejemplo, hace poco había trabajado y hablado con unas compañeras de cooperativa Maleza, que pienso así como en ejemplos sueltos, ¿no? Sí, de cooperativa Maleza, que es una cooperativa que produce cosméticos naturales y que trabaja, ellas por ejemplo le dan licencia de cuidado a las compañeras no solamente cuando tienen por ejemplo un niño enfermo o un pariente enfermo, sino también cuando tienen licencia de cuidado comunitario, cuando tienen una situación en la comunidad, también tienen licencia de cuidado. Ahí tenés como una cosita. Sí. Después otras compañeras, por ejemplo, de la cooperativa Código Libre, tienen jornada de trabajo, y también de la cooperativa Esquina Libertad, que es otra cooperativa, también para compañeros que están o estuvieron privados de libertad y sus familiares, tienen jornadas de trabajo reducidas para las personas que tienen personas dependientes, ¿no? Con la misma remuneración, con el mismo retiro. Claro, está cubierto, la reducción está horaria por el mismo, es la reducción de la jornada laboral, que es una gran discusión que se viene dando en el mundo también, a igual salario, sea que
garantizando la posibilidad de cuidar a la familia y de criar en comunidad, no se cae el mundo, no se cae la economía, no se obviamente no se pierde. No se pierde. Igual ahí me parece que hay una discusión, para plantear también un problema en términos de pregunta, ¿no? Que siempre nos hacemos desde la economía social y solidaria. Y que es para dejarlo abierto, y me parece que no se resuelve con una respuesta en palabras, sino que es un problema de la que es cuáles son las cuestiones que tenemos que resolver las organizaciones sociales y cuáles son las cuestiones que tiene que resolver el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces lo que sucede es que las organizaciones sociales, justamente, sobre todo las organizaciones de la economía social, solidaria y popular, y especialmente en situaciones de crisis, justamente porque tenemos el saber hacer de resolver las necesidades de las personas, porque tenemos la sensibilidad justamente para este tipo de cosas, terminamos poniendo nuestra energía, nuestro tiempo y nuestros recursos para cubrir cuestiones que en realidad debería cubrir el sector público, ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, decimos, bueno, en realidad debería haber un diálogo entre sector público y sectores sociales, porque tampoco es que el sector público es una cosa externa, o sea, ni debería ser una cosa externa a las organizaciones sociales, ¿no? Pero en este plano tiene que ver con el rol de los partidos políticos, y hay que ponerlo en la mesa, y hay que poner también en la mesa que ese puente también tiene que venir de la mano de una reflexión o una posición de partidos políticos que representen otro modelo de economía. Y lo digo porque, entre otras cosas, el gran problema que enfrentamos hoy, también a nivel global, dentro de la extrema derecha, pero viéndolo de manera local, como vos estás planteando, Gaby, ¿ahí me escuchás? Sí, estamos escuchando. Sí. Perfecto. Bueno, qué lástima. Ahí él ya no nos escucha ahora. Sí, te escuchamos perfecto. Venía también. Venía con la introducción. Sí. Para retomar. Sí. Me quedé con lo que estaba diciendo Albi. Claro, la ansiedad no puedo, quiero saber lo que venía. Sí. Bueno, después otra, aprovecho para comentar otra dimensión más que también trabajamos desde la economía feminista y desde el ecofeminismo, o otra agenda con la que trabajamos muy articuladamente. Tiene que ver con la economía rural. Hay una dimensión que se da también en la ruralidad, y que también es un área que está como a veces invisibilizada, sobre todo porque mucho de la discusión política, mucho de los centros políticos, mucho de las decisiones políticas pasa por los ámbitos urbanos. Entonces muchas veces la ruralidad aparece como un espacio invisibilizado. Y mucho de la, digamos, de la lógica económica que termina destruyendo los bienes comunes, justamente se da en ámbitos rurales. Y ahí es donde las comunidades campesinas y las comunidades originarias cobran un protagonismo muy importante, donde nosotros vemos que hay conflictos con las comunidades rurales, con las comunidades originarias, que por un lado, o sea, son de doble orden. Por un lado hay un conflicto jurídico con comunidades que a veces no tienen, como entre comillas, los papeles en orden, pero porque nunca los tuvieron. Vos no le podés pedir un papel a una persona que vive ahí desde antes que exista el Estado. Claro. Porque eso es algo absurdo. Y por otro lado, tener en cuenta que cuando esas comunidades están defendiendo su tierra, están defendiendo también esos bienes comunes. Entonces también por eso también hablamos de defensores y defensoras del territorio, que hay una cosa que se da en nuestra región, digo, cuando hablo de Latinoamérica y el Caribe, que es que la mayoría de los defensores del territorio son mujeres. Eso es una cosa que, estadísticamente es así. Así que también me parece que es importante señalar que ahí también hay una agenda que tiene que ver justamente con el cuidado de la vida, y que una vez más, cuando hablamos de economía feminista y de ecofeminismo, no estamos solamente hablando de desigualdad entre varones y mujeres y de que haya igualdad entre varones y mujeres y de que entonces todas las mujeres tengamos un trabajo de 8 horas por día para tener plata en la billetera, que está bien que las mujeres tengamos plata en la billetera, por supuesto, sino que estamos hablando justamente de poner la vida en el centro en toda su concepción, en las necesidades de las personas y en las necesidades de la naturaleza. Bueno, me parece que... Sí, la veo ahí Albi pensando. A ver si Albi puede cerrar, no sé. Claro. Cuando se cortó la vez pasada, yo ya había dado las definiciones más, no sé, extraordinarias. Yo también involucré al cosmos, quiero decir.
también con armonía en el cosmos, agregué. Ha sido muy, muy enriquecedor tenerte. Sí, la verdad es que sí. Sinceramente, vuelvo a decirlo, hay que escuchar a nuestras compañeras y hay que escuchar a nuestras compañeras con perspectiva feminista. Esto nos aporta un debate profundo que tenemos que dar. Creo que este es el debate con los partidos políticos, con nuestra sociedad, de cara a volver a decir que el feminismo es una respuesta política y es una respuesta económica a la desigualdad, a la guerra, a la brutalidad que estamos viviendo. Entonces, me parece que es muy valioso poder contar con una perspectiva, sobre todo después de las elecciones, de este nuevo reordenamiento global a partir de la extrema derecha, ahora en Estados Unidos, o de Trump, bueno, poder pensarlo también en qué respuesta tenemos, cómo nos podemos nutrir de estas redes que siguen creando otras lógicas. Así que, querida Gaby, yo te tengo que agradecer un montonazo, creo que todas, pero en el minuto que tenga acá, que sirva para agradecerte por habernos apoyado también siempre con trayectos, esta información, datos, estar tan atenta a lo que está circulando. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras en la tarde de hoy. Gracias. Yo sumarle algo de lo que decía Albi, justamente esto de todo lo que vos traés y todo lo que fuiste conversando con nosotras hoy, digo, claramente se contrapone con esta idea de que el campo popular, en su amplio espectro, o por lo menos algunos sectores del campo popular, no tienen una agenda propia construida. Claro, esto rompe. Hay una agenda central que tiene que ver con esto, con la vida, con la centralidad en la vida, con la cuestión del buen vivir, con alternativas productivas que... Pero la agenda es propia y hacia lo colectivo, ¿no? Claro. Me parece que es eso lo que, por eso se niega tanto, porque es muy fácil invisibilizar cuando no tenés los medios en este patriarcado que nos atraviesa y en este mundo tan ajustado. La verdad es que ha sido un placer y me parece que es esto, rescatar que hay agenda, que hay práctica de lo que se dice, y esto de los datos, y ahí lo voy a linkear y lo voy a atender de nuevo como todos los viernes al presidente. Señor, datos honestos, no los bait que se come usted en X. Porque me parece que es esto. Hay que hablar de datos reales, no de falacias que leyó por ahí. Gaby, voy a recomendar este programa tengo amigas que dan economía. Ahora ya vamos a difundir. Ya estamos difundiendo. Vamos a aprovechar para compartirlo mucho, porque hoy está funcionando mal el internet y se nos ha cortado en partes al aire, en internet también, así que si nos escuchan ahora, que si está saliendo bien, va a salir completo el recorte. Exacto, lo vamos a mandar para todos lados. Agradecerte enormemente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien. La verdad, un placer escucharte. Sí, lo bueno se hizo esperar, nos acompañó Gaby Nach en este día y en este viernes, y vamos a ir a un pequeñño corte con Kika Edgar. Seguimos. Seguimos. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Músicas latinoamericanas, así que nos vamos con Kika para esto. Escuchala, Gaby, es divina, Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado,
los latidos de nuestro corazón. Cuando vuelva a tu lado y estés sola contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión. Une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Y cuenta los latidos de nuestro corazón. Nuestro corazón. En las escuelas, en los barrios y en el aire. Radio UTE, la Secretaría de Acción Social, tiene estos beneficios para vos. Centro de Pie, 20% de descuentos en artículos de fabricación propia, 10% de descuento en artículos y alquileres de productos ortopédicos. Comunicate al 4686-6393. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas. Sábados, de 9 a 13. Todos los jueves, de 18:30 a 20 horas, escucha Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer en Radio UTE. Todos los martes, 18 horas. Músicas del Falla. Conducción, Ana Ligia Mastruzo y Marina Lupi. El Conservatorio Superior Manuel de Falla en Radio UTE. La escuela pública como bandera y en el aire. Soltá los mandatos y guardá lo útil. La mochi de la ESI. La mochi de la ESI, nuestro segmento donde te llevas recomendaciones, películas, libros. Vamos, Albi. Exacto. Así que, Albi, decidimos acá en común, por temor a que acuerdo, se corte, claro, que arranques vos con la mochi. ¿Qué nos trajiste? Me imagino que tenés una mochi cargadísima y además ya nos estás diciendo que veamos pelis, así que todo el piso lo va a ver Isma, Lu y yo que todavía no vi la serie que vamos a hablar la semana que viene. La tarea. Exacto, así que, ¿qué recomendación nos traes? Que hacerla a Gaby también a la tarea, porque se me escapó, le voy a mandar mensaje serie, así que bueno, ella también. Bueno, ya les comenté, estuve en México durante las últimas semanas, se hizo un encuentro, un coloquio iberoamericano en la UNAM y estuve invitada por ellas. Cuando tengamos la oportunidad de hablar de la serie, también voy a comentar que estuve junto a la comunidad Muxe, ahí en el estado de Oaxaca, pero particularmente una de las cosas más lindas que tiene México es que tienen la posibilidad de tener libros muy accesibles, porque hay una política de promoción de los libros. La verdad es que Argentina la tiene y es uno de los países más accesibles, pero tengo que decir, en la sustentabilidad, realmente México ha desarrollado una sustentabilidad que permitió crecer a las editoriales de un modo en el que nosotras lo pudimos vivir en otra época. Y bueno, traigo un libro mexicano en esta oportunidad. Es un libro que ha cumplido más de 40 años. Es el primer libro LGBT o gay que se publicó en México. Se llama El vampiro de la colonia Roma. Ahí está. ¡Ay, qué linda! Nuestra productora es una genia. Es lo más. Luis Zapata. Acá está, perfecto. Y a mí
Lo primero que quiero decir es que, bueno, la primera edición es del año 79, así que también hay que mencionar que es de muy reciente data la producción literaria y la publicación de los libros LGBT en América Latina y a lo largo de lo que podría ser la historia de las publicaciones. Bueno, en este punto, El vampiro de la colonia Roma, el vampiro es, digamos, un chico que lo llaman el talonero, que claro, y ahí en las primeras páginas empezás a recuperar el Chavo del Ocho, más todas las novelas que hablan de güey, que hablan porque vimos muchas novelas mexicanas en una época. Hay un lenguaje. Sí. Ahí estamos. Sí, nos quedamos en el lenguaje. A ver. Maldita sea. Ay, sí, estamos diciendo que vimos, se nos cayó. Se nos cayó de nuevo. Decía pero bueno, que estamos viendo muchas películas. Hemos visto muchas series mexicanas. Sí, claro. Pero sobre todo las novelas. Ay, las novelas, vivan los de niños. Thalía. Son muchas novelas. Claro, vos sos muy joven, yo veía las de Verónica Castro, mami. Claro, yo veía a mi pobre Ángel. No, mi pobre Angelito, no, ¿cómo se llamaba? No, Carita de Ángel. Carita de Ángel es posterior a las de Thalía. Carita de Ángel. Vamos por generación de novelas mexicanas. No, bueno, El Chavo de Ocho sí es transgeneracional, sí, digamos. Sí. No. Pero sí, nosotros hemos visto. Y la de la niña de la mochila azul. Esa no. Esa no la vi ya. No. Es esto, yo hice full Thalía. Volvía de la escuela y almorzaba viendo Sailor Moon y después venía la novela de Thalía. Una combinación hermosa. Extraña. Pero bueno, mientras Salvi se reconecta, que nos y así todos somos feministas. Mirá. Bueno, Sailor Moon tiene mucho de feminismo. Sí. Bueno. No, yo hablo de las novelas. Vamos a hablar de eso. Hablo de las novelas en próximos programas. Ya que tuvimos a esta gran invitada que fue Gaby Nach en el bloque anterior, yo les traje un libro que se llama Ciudad Feminista, la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres, de la escritora Leslie Kern. Leslie Kern es una investigadora canadiense y actual profesora de Geografía y Medio Ambiente, directora de estudios sobre mujeres y géneros en la Universidad de Mount Allison en Sackville, en Canadá justamente, que nos trae este libro, que es un libro de 2021, que es muy interesante. Es un libro que está estructurado en 5 capítulos. Uno es Ciudad de Madres, el capítulo 2 Ciudad de Amigas, el tercero Ciudad de Soledad, el cuarto Ciudad de Protestas y el quinto Ciudad de Miedo. ¿Qué es lo que ella hace desde la introducción? Es plantear un poco qué es lo que planteaba Gaby en términos de economía feminista, ¿no? Que la ciudad o las ciudades que habitamos tradicionalmente están organizadas para sostener y facilitar los roles de género y principalmente de los privilegios de los hombres frente al resto de los géneros que vivimos en las ciudades, tomando las experiencias masculinas como norma, donde se ignoran las experiencias cotidianas de las mujeres y diversidades a través de barreras físicas, sociales, económicas y simbólicas. La verdad que es un libro que cuando yo lo leí originalmente, que lo compré muy poco tiempo después de que salió y que llegó a la Argentina, todavía podía comprar libros, ahora me está costando un poco. No sé por qué. Me pareció muy interesante porque ella también parte de algo fundamental, que es su propia experiencia cotidiana como mujer y madre en las ciudades, en una ciudad cosmopolita canadiense. Y es interesante porque lo que plantea dentro de estos ejes, ella cita a otra geógrafa, que es Jane Dark, que plantea que todo asentamiento es una inscripción en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad que lo construye. Nuestras ciudades son el patriarcado escrito en piedra, ladrillo, vidrio y hormigón. Es una gran frase, y eso está al principio del libro. Pero bueno, así arranca. Arranca así. Mira, vos tenés que hacer así porque está para allá el libro. Mirá cómo se ve. Ahí está. Tenemos así. Ahí. Claro. Bueno, como les decía, este libro se estructura. En primer capítulo habla de Ciudad de Madres, en donde ella atraviesa a través de su propia experiencia como madre, cuáles son las cuestiones que tienen que ver con la corporalidad de las vivencias de las madres que atravesamos. Y a mí en ese momento me tocó mucho porque yo era madre de una niña muy pequeña, con todas las dificultades que se dan en los términos estructurales dentro de la ciudad, de cómo transportarnos, de cómo trasladarnos con las infancias y demás. Pero hay algo que plantea que me parece interesante, que es que por lo menos en las ciudades norteamericanas, y también pasa mucho en Europa y en algunas otras zonas de América Latina, es que
en general a las mujeres se las traslada o se trasladan a lo que son los suburbios o acá lo que sería el conurbano o las zonas menos densamente pobladas, lo cual determina un aislamiento de la mujer en su vida social, política y económica, ¿no? Relacionando un poco a esto de la reproducción y las tareas de cuidado y de la reproducción de la vida como parte del sostenimiento. Da algunas, además en todos los capítulos, da algunas ideas, no digo que hay que desarrollar porque hay que poder ponerlas en contexto, pero por ejemplo acá planteaba la creación de una política urbana de cuidado, ¿no? Bueno, hay que poder pensarla, digo, en nuestra experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, las escuelas infantiles, cómo funcionan, de qué forma, ¿no? Pero hay una idea de propositiva dentro del libro para las distintas puntas. El segundo capítulo es Ciudad de Amigas, que es muy interesante porque habla justamente de esto, de la colectivización de los cuidados y de la construcción compartida para poder apropiarse los espacios y construir relaciones. ¿Así lo llamo Ciudad de Amigas? Ciudad de Amigas, es el segundo capítulo. El tercer capítulo se llama Ciudad de Soledad, en donde en realidad plantea que el estar en soledad para las mujeres es un lujo. Mira la cara. No sé por qué no estás sorprendida en realidad. Sí, esperá, me voy a vengar y esa cara será sticker. Será sticker esa también. Vamos a sacar stickers de esa esto cara también. será sticker, exacto. No, porque lo que plantea aparte hay dos cuestiones. Por un lado, lo que tiene que ver con el espacio personal de las mujeres en el espacio público, que están constantemente y estamos constantemente pensando y anticipándonos a lo que posibles desconocidos puedan decir de nosotras o accionar sobre nosotras en la calle. Eso es por un lado. Pero por otro lado, lo que plantea también es que también en los lugares públicos y el propio hogar hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo de atención y emocional frente a los cuidados que debemos tener con nuestros hijos o con la familia, nuestros padres, nuestras madres. Ella plantea que ante cualquier necesidad que puedan requerir los niños, ¿no? Y los adultos mayores. Y esto se extiende también al hogar, donde rara vez encuentran momentos de soledad, ya que siempre se les demanda algo. También, muy sorprendida la profesora Lencina, digamos, como este cosa de mamá. Algo. Mamá. Yo me acuerdo cuando mi hijo era más pequeño, que le decía, alguna vez quisiera ser pa. Claro. Porque no lo escuchaba decir pa. Claro. Me vas a gastar el mamá, le decía. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con y que también me parece que es parte de la discusión que traía Gaby en el otro bloque, ¿no? La cuestión de el ocio. En relación a las estructuras de cuidado. Nosotras no tenemos el mismo derecho al ocio que quienes no asumen su rol de las tareas de cuidado. Porque podemos ir a un ejemplo muy claro. En nuestra sociedad actualmente, 2024, con todo lo que hemos trabajado, con todo lo que hemos luchado y con mucho que hemos conquistado, vos tenés una mamá que es 24/7 y un papá que tiene su día para sus amigos. Las mujeres no se juntan, ¿no? ¿Cuándo? Porque a veces es muy difícil. Y si el martes el compañero va a jugar con sus amigos al fútbol, ese martes es intocable. Si mamá los viernes sale con las amigas, se enferma un niño y mamá no puede ir. Uh-huh. Y eso sigue pasando, y sigue pasando aún en las casas de las mujeres más empoderadas. Así que está bueno leerlo y llevarlo a las realidades cotidianas, porque a veces no la vemos, no la vemos, lo tenemos tan internalizado que no la vemos. Sí, no, y después hay los dos otros ejes, por un lado la ciudad de protestas, porque también es cierto que afortunadamente en los centros urbanos es el lugar donde nosotras y nosotros también podemos salir a protestar y que nos da ese espacio que físico en donde se visibiliza, pero y que plantea igual que en esta construcción y esta estructura, ser mujer y participar de actividades políticas, un espacio de activismo, se vuelve muchas veces inconciliable con la maternidad, surgiendo dudas, cuestionamientos de manera personal y por parte del entorno. Es esto que estábamos hablando, también pasa incluso en la bajo militancia. El ojo, en la observación permanente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras capacidades, sobre nuestros modos, sobre nuestros tonos. Sí. Uh-huh. A las mujeres se nos cuestiona
todo. Exacto. Y el último capítulo, Ciudad del Miedo, quiero leer. que se los traigo la semana que viene, porque no vine con el libro físico, pero es interesante esto también, Ciudad del Miedo, en la cuestión de la vulnerabilidad y cómo somos socializadas en esa vulnerabilidad en las ciudades. Bueno, no voy a volver sola a las 3 de la mañana caminando por la calle porque... No, tenés que pensarlo 1000 veces. Y cuando hablan de nosotras, cuando decimos, mándame un mensaje cuando llegues. Sí, iba a decir eso, compañera. Mándame un mensaje cuando llegues. Es una cuestión de cuidado, pero es una cuestión de miedo. Exacto. Ella plantea, dice, es por ello que mientras van creciendo, porque esto es a raíz de la advertencia patriarcal que se nos cuela a todos claramente, sobre todo a quienes socializamos niñas, mujeres, digamos, esta idea de el peligro a medida que avanza su desarrollo sexual. Lo que plantea es que mientras vamos creciendo y transitando por diversos lugares de la ciudad, este miedo nos acompaña, el cual, según diversos estudios, se traduce en temor a un hombre, al hombre. No cada uno, esta la figura. Estos discursos, circulaban en nuestra juventud, adolescencia. Me acuerdo, la traffic que secuestra mujeres era, sucedió y sucedía un montón cuando iba a la escuela, pero también cómo ese miedo me repercutía en relación a cómo te moves en la ciudad. El miedo a lo que puedan opinar, el miedo a lo que nos puedan decir, el miedo por dónde pasar, pero además hay otro miedo, que no lo vemos como miedo, pero es un miedo a gozar y a disfrutar de nosotras. Exacto. El otro día estaba escuchando... la ciudad, me parece que habla un poco de eso justamente el libro, de poder gozar la ciudad de forma plena. Claro. El otro día estaba escuchando en esos que aparecen, esos reels que aparecen, una humorista colombiana, que no sé ni el nombre, y decía, los hombres son más felices porque los hombres se aman, ¿no? Entonces decía, el hombre se mira al espejo y dice, qué lindo que es, esos 2 días de gimnasio. Dice, la mujer... Dice, le habla a sus miembros, entonces, y en un momento yo decía, bueno, sí, eso no es casual. Y en un momento ella, dentro de todo su humor, plantea, lo que pasa es que cuando el nene es chiquito, ay, qué lindo, juega, escribe su nombre con su pene, qué sé yo, y a la mujer, la vagina no se la puede tocar, a la nena le esconden. Entonces ya es un miedo a la represalia, a la represión, a la opresión. Ya desde chiquitas nos enseñan a no tocarnos, a no mirarnos con cariño, porque siempre hay un defecto, que si te salió un granito, que si te salió una espinilla, que si tenés pelos, hay que sacarse los pelos, no le hacen sacar los pelos. Sí, a mí me parece interesante, y esto, yo cuando esos miedos voy con la experiencia personal, es esto, cuando sale el libro yo lo encuentro, yo voy a las librerías, es parte de mi plan de disfrute de la ciudad, ¿no? Dar paseos por librerías. Cuando me encontré y dije, el título obviamente es interesante. Ahora, cuando vas ingresando al libro, y es esto, ¿no? Quienes tenemos esa tarea de socializar niñas. Te ves reflejada también en la reproducción de esos discursos, incluso aunque vos después intentes desde tu propia práctica romper con eso. Y entonces a mí me generaba esa contradicción, y hoy lo hablaba con una compañera que fue madre hace poquito de un varón, que le mando un saludo a Bere, que es nuestra secretaria de Ambiente del sindicato, esta cuestión no está bien, no estoy criando un varón, entonces como hay un montón de cosas de discusiones respecto de qué varones criamos o qué varones construye esta sociedad, pero sí está toda esta cosa de no puedo dejar de replicar el discurso respecto de los cuidados, porque yo cuando tenga tal edad voy a empezar a tener pánico, como tuvo mi madre conmigo cuando yo volví a las 3 de la mañana del boliche, ¿no? Y que no dormía. Hay un montón de cosas que igual se van replicando por más que nosotras intentemos. Más allá de las posturas y de que nosotras queremos un mundo diferente y trabajamos para que así sea, yo como madre de varón ya adolescente puedo decir que trabajo para que así sea, hay un entorno social que no deja de ser y de existir. Entonces, cuando yo digo no debería ser trabajando en la escuela con las niñas y qué sé yo, y con los niños, pero digo esto, no debería pasar. Pero ojo, tampoco es que las vamos a mandar a las pibas a hacer esto, porque la posibilidad de que ocurra, sí, yo tengo derecho a caminar a la hora que quiera, por donde quiera y como quiera, y vestirme como quiera, y qué sé yo, pero que una piba de 14 años vaya en el tren Sarmiento vestida como quiere, implica un
temor más grande. Un riesgo. No, Sí. digo, entonces es esto, aclarar que el riesgo existe porque existe una sociedad tremenda, patriarcal y violenta hacia los cuerpos, pero aclarar que queremos romper con eso. Entonces, yo como mamá de varón trabajo para que mi varón no sea ese tipo de varón. No para decirle a una nena que se cuide, para decirle a mi hijo que no haga nada que pueda poner en riesgo a una mujer. Tenemos a Albi conectada. Gracias, Santo, por la recomendación. Por favor. Ciudad Feminista de Leslie Kern. Y, Albi, ¿nos escuchás? Sí, estoy conectada por teléfono. ¡Ay! Esta claro. productora y este operador, por favor, qué ¡Qué calidad. ¡Qué Si se talento! corta, la seguimos. Si se corta, la seguimos. Me encanta. Quería Escuché que- con atención. Viste, es muy interesante el libro que trajo Anto. Queríamos que nos termines de contar sobre el vampiro De en la la colonia. colonia de Roma. Bueno, la colonia son los barrios. Son los Ahí barrios va, de ahí México. va. Entonces, y Roma es un barrio en México. Y el vampiro es lo que llamaban también el talonero, que es un chico que ofrecía servicios sexuales. Y este es el primer libro publicado en el año 79 en México. Y lo que es bien interesante, a mí me gustó mucho este libro porque además le encontré un paralelismo con un libro anterior que sale, pero de Puig acá en Argentina, que es el tema de Boquitas Pintadas. ¿Saben lo que me molesta? Perdón, no me molesta tanto que se corta, pero que siempre me corta en la peor cara. Pero quiero reivindicar, Te amo, quiero te que amo. pongan una foto sexy ahora. Ya, O sea, yo perfecto. en general no le presto atención a las fotos y qué sé yo, así para salir sexy. Pero ahora quiero una foto sexy, por favor. Hay que poner Vale. alguna de las del viaje, si no. Que está Claro, divina, ay, por reina. favor, cuando estoy de Frida Kahlo, cuando estoy de Exacto. Frida Sí, Kahlo. amamos esa foto. Bueno, el tema es, en concreto, que este libro tiene un diálogo con la literatura, diríamos, LGBT de América Latina, porque, entre otras cosas, Puig, ¿se acuerdan que en Boquitas Pintadas él había publicado justamente, había creado una narrativa a través de incluso anuncios publicitarios que salían, y así creó la historia del libro. Bueno, este libro, el de la colonia, el vampiro de la colonia Roma, a este muchacho lo entrevistan, y se supone que el libro es la desgrabación de una serie de cassettes de aquellos años donde él puede contar cómo fue su historia de vida y cómo es, en definitiva, la descripción de un circuito de la ciudad, que es un circuito marginalizado, un circuito donde circulan los varones gays, y cuál es el impacto que esto tiene en la vida de las personas. Es entonces también una sociología de la discriminación, de la violencia institucional, de la desigualdad, ahora sí, para las LGBT y puntualmente gays pobres, maricas pobres en México a finales de los años 70. Es una novela que realmente cuando la escuché decían es la primer novela, y entonces yo la leí con la expectativa de decir veamos qué es lo primero que sale publicado, pero en realidad es muy muy interesante. El vampiro de la colonia Roma es una novela muy fácil de leer, y creo que literalmente es interesante traer también a colación, así como las cantoras latinoamericanas serían los escritores LGBT latinoamericanos, porque tienen diálogo, se nota que se leen, se nota que acá hay una lectura también de otro modelo, que es el de otros autores. Y, por ejemplo, y así surgió, perdón, ahí voy a meter un bocadillo que no viene a cuenta de este cuento, de este libro, pero que sí es parte de la literatura LGBT, así surge también el barroco, digamos, en Latinoamérica, leyéndose entre, digamos, en la comunidad. Y así, por ejemplo, Perlonger reivindica autores cubanos, y así otros leen también a Puig. Entonces, lo que quiero decir con esto es
realmente es interesante armar esta especie de cosmología de autores LGBT. Nos quedan las autoras, nos queda mucho por desarrollar, pero la verdad es que México es una ciudad inmensa, atrapante, pero también profundamente desigual, como todas las ciudades en América Latina, y este es un recorrido para poder mirar la perspectiva de una época. Me parece como realmente una novela para tener en cuenta. Sí, la verdad, ahí pusimos la foto, Albi. Después la vas a ver. Está tu foto, reina, vestida de Frida Kahlo para la festividad. Hermosa. Pero a mí me parece la producción es lo más del mundo. Agradecerle a Lu y a Isma. No, es tremendo. Cuando la vi la fotito dije, qué nivel, por favor. Lo pedís, lo tenés. Estaba linkeando para cerrar. No sé si estuvieron atentas a la polémica sobre los dichos de Villarruel, sobre los libros que se estuvieron entregando en los espacios educativos públicos de la provincia de Buenos Aires, libros que se escandalizaron por supuestamente las escenas de sexo explícito en esos materiales escolares. Y me parece que con las recomendaciones que tenemos en la Mochi las podemos conversar, digamos. Había libros como los de Gabriela Cabezón Cámara, los de Autora Venturini y Las Primas, que son libros que creo que hemos recomendado en la Mochi. Está Cometierra de Dolores Reyes. Me parece interesante cómo cómo vienen en relación a 3 fragmentos aleatorios, cómo los vinieron digamos, a bombardear. Porque es así, por lo que dicen, cómo operan por las también, ¿no? Exacto. Porque hacen un recorte descontextualizado para poder pegarle y salen con su ejército de troll. Y la gente que no tiene acceso, o las personas, digo, el común, que no está leyendo, que no está mirando de dónde viene y por qué está eso ahí explícito, empieza a pegarle. También sin tener en cuenta algo que decía por ahí, creo que Nat lo decía en nuestro grupo, están todo el tiempo expuestos, ven cosas que son para adultos, están expuestos en internet a cosas es algo que no son educativas. Habría que poder discutir, digamos, en el ámbito de lo privado, de lo que pasa en las casas. Digo, quienes trabajamos con adolescentes lo sabemos. Digo, el consumo de pornografía, sobre todo en los varones jóvenes y niños grandes también, porque arrancan muy temprano, porque están muy expuestos frente a las redes sociales sin ningún tipo de supervisación, porque no solo lo de pornografía, sino las formas violentas de vincularse sexualmente. Exacto. Bueno, la pornografía, la industria pornográfica. Pero más allá del trabajo pornográfico concreto, que es algo dedicado a eso, que sí es violento, porque siempre habla de una opresión sobre los cuerpos, sino de situaciones como que no parecen ser de ese estilo y que terminan ejerciendo violencia. Digo, y ni hablar de las violencias explícitas de matarse y esas cosas. Pero vuelvo, hacen un recorte de una parte que escandaliza cuando todo lo demás que pasa la moral burguesa, la moral burguesa. Háblame un pito. No, claro. Espera, les voy a leer algunos títulos en cuestión, que son Cometierra de Dolores Reyes, Las aventuras de la China Arion de Gabriela Cabezón Cámara. Gran libro. Las primas de Aurora Venturini, Piedra, Papel o Tijera de Inés Garland, entre otros, por ejemplo, Donde no haga pie de Belén López, Glamour de Sebastián Vargas. Y me parece que el análisis ahí que tenemos que hacer es que la mayoría de las obras cuestionadas están escritas ni nada más ni nada menos que por mujeres. Por mujeres que aparte han recibido reconocimientos y han sido premiadas. Y hay algo central en relación a el reparto de bibliografía con este tipo de cuestiones para los pibes y para las pibas. Siempre hay un acompañamiento pedagógico cuando se leen estos textos en la escuela, digo. Y eso es algo que lo evitan de nombrar, digamos. Claro. Porque, digo, yo recuerdo, capaz que la vicepresidenta se ofusca, pero en un momento, segundo año, estábamos viendo en la clase de literatura El nombre de la rosa. Y tiene escenas de sexo explícito. El nombre de la rosa, que de Humberto Eco, digo, que claramente la centralidad no pasa por
la cuestión de la escena de sexo explícito, pero hubo todo un acompañamiento que es el que hacemos todos los docentes en relación a cómo transitar eso también. O incluso la noche de los lápices también ha pasado, digo, las situaciones de tortura que plantea esa... Toda película o toda intervención, todo lo que nosotros usamos como material pedagógico en las escuelas, tiene que tener ese acompañamiento. Vuelvo, no es lo mismo ver una escena de sexo, sea pornografía, sea violento, sea explícita para explicar algo, sin acompañamiento que con acompañamiento. No, porque de repente si un niño grande, digo porque yo tengo niños grandes que son los últimos de la escuela y tienen acceso a la pornografía, una cosa es mirarlo sin análisis posible de que eso no es algo que sea bueno llevarlo a la práctica, salvo que sea consensual y salvo que sea decidido, pero no es la manera en general de uno tener relaciones sexuales. Digo, que lo vea solo en la casa y que inconscientemente va quedando que esa es la normalidad, ¿no? Sí, el otro día en la escuela estuvimos viendo una película sobre bullying en la semana de la ESI, había diferentes aulas para elegir y la película era sumamente explícito el bullying que se hacía. Y había un silencio y una tensión por parte de los pibis escuchando y viendo la película que nunca la vi, pero después el clima de cuidado que se hizo para hablar sobre la película. Bueno, nosotros donde todos hablábamos. Es negar esto que decíamos antes, es negar que están expuestos permanentemente a esta situación, a cualquiera de las situaciones. Nosotros estas semanas estuvimos mirando La Ola, estuvimos mirando Escritores de la Libertad y qué sé yo, y también hay escenas que son muy fuertes. Por supuesto. Y el trabajo que se hace atrás, previo, durante y posterior a eso, es lo que enriquece la mirada de las niñas, porque no miran esa película porque sí fuera eso. Y hoy me contaba uno de los nenes, porque justo que dijeron esto del acompañamiento es re interesante, uno de los nenes se le hice ver a mi primo grande, que terminó en esta escuela, que debe tener como 19 años, la película La Ola, y lo que me dijo es que estaba muy buena, que era muy fuerte, pero había cosas que él no entendía. Y yo se las explicaba porque vos no se explicaste. Ay. Y eso es lo que no se ve. Claro. Atrás. Y eso ¿Puedo es lo que agregar tenemos un que dato? contar. Sí, ¿Puedo agregar un dato? Ay, miren, a mí me parece que uno de los grandes puntos en todo esto es que ustedes están contestando con evidencia, ustedes están contestando desde una perspectiva pedagógica y ustedes además están debatiendo con esta posición, pero lamentablemente la posición de Villarruel es una posición ideológica, porque si no olvidemos que el presidente, uno de los primeros actos que hace cuando asume es ir a una escuela a tirar el chiste, que eso sí no tenía nada de pedagógico, sobre el tamaño del burro delante de niñes, adolescentes menores de 18 años. Exacto. Entonces, Sí, o lo de lo que niños quiero decir es que, enmascarinados. lo que quiero decir es, a mí me parece que entonces de lo que se trata es de que ella trae estas cuestiones para crear un pánico moral, no es lo primero que hace. Les quiero lamentablemente traer otro de los datos que también pasó esta semana, que es, hicieron un evento organizado por Villarruel, donde ella también estuvo y participó en el Senado de la Nación, donde vuelven a traer esta cuestión del pánico moral, donde participaron periodistas de extrema derecha, donde se hablaba con preocupación de que la ley de identidad cómo proteger a los niños de la identidad de género. Y esto que sucedió esta semana, lamentablemente tiene como consecuencia un proyecto de ley que ya va a salir y que lo están trabajando justamente para esto, para organizar, para poner, y ustedes contestan y lo hacemos porque lo hacemos desde varios lugares, con fundamentos, con pedagogía, problematizando los temas, y hay una simetría brutal, no solo por la publicidad que se le da a una voz ideológica, sino también por el otro lado, digamos, la falta de problematización que se hace a situaciones donde claramente de lo que se está hablando es de cómo promover espacios inclusivos y no de hablar de sexualizar o hipersexualizar digamos, las situaciones. Así que realmente lo digo porque me parece que es tremenda la diferencia.
Sí, totalmente. Totalmente lo que decís, nosotras estamos acostumbradas a contestar de esta forma, ¿no? Con datos empíricos y un montón de desarrollo, pero es cierto que hay una asimetría enorme desde cómo se replica rápidamente esta postura ideológica ultraconservadora y fascista, claramente, con respecto a la difusión que puedan tener estas respuestas o estos posicionamientos en un momento como este, en donde claramente, y lo hablábamos en el primer bloque con respecto a los dichos de Feynman, hay toda una estructura mediática que vino de avanzada con estos discursos, y nosotros, en términos campo popular, seguimos dando vueltas. Sí, la pelea es desigual claramente en términos de comunicación, en términos de extensión de lo que una puede hacer. Lo que sí, no podemos dejar de hacerlo y de mostrar con datos concretos, que es lo que Albi destacaba, ¿no? Que estamos hablando de la práctica, que es lo que también pasaba cuando Gaby no hablaba en abstracto de la idealización, no, hablaba de probado, llevado al campo real. Y es esto lo que tenemos que discutir. Ellos hablan desde un lugar, todos hablamos desde una ideología, pero la ideología de ellos es la que se cuela. Entonces también trabajar sobre el tema de la alienación, sobre el tema del discurso hegemónico, desde la base. Nosotras que estamos en las escuelas, y todo docente tiene que poder cuestionar esa voz del gran hermano, porque eso y preparar a los pibis para que cuestionen la voz del gran hermano. Sí, y trabajando desde las bases, contarles que se cumplieron 4 meses del lesbicidio de Barracas, y hubo se colocó una placa conmemorativa en la legislatura de Cava. Tenemos imagen de eso que nos trajo nuestra productora, la vemos, a ver. La estamos buscando, pero me parece que no es menor que haya sido un lesbicidio registrado, porque se le dio muy poca trascendencia en los medios, fue un ratito, una cosa muy leve. Ahí está, Lula, ahí está la placa, que es importante que se revalorice todo esto, porque si no lo ponemos en valor, en palabras y en y sonar constantemente, se pierde entre todo el discurso. Absolutamente. Es muy, muy complejo. También otra de las cosas que pasó esta semana, y que sí valoramos también positivamente como esto, fue el encuentro de mujeres sindicalistas de la CGT. Ay, sí. No sé cómo responder. Suspirito. Suspirito a coro. Claramente es un primer paso en relación a la participación de las compañeras en una central que claramente tiene algunos problemillas con respecto a la conducción, y justamente una de las... algunos resabios patriarcales nada más, pero sí una de las consignas que se planteó fuertemente es que tienen la voluntad una voluntad de poder, diría alguien conocido, que es la voluntad de llegar a conducir la central, ¿no? El confederal de la CGT, que es prácticamente... casi en su totalidad, salvo algunas tareas como la Secretaría de la Mujer y la de Acción Social y alguna cosa así. Las de cuidado. Capaz. Quieren llegar a ser parte del triunvirato y de la mesa chica de la conducción de la Confederación, con lo cual es interesante, es un buen primer paso, y celebramos que las compañeras de la CGT puedan tener esos espacios. Que arranque. Que haya arrancado es simbólico, y hay que ver la práctica. Por algo se empieza, ¿no? Totalmente. Y Albi, creo que quiere decir... ¿Vos querés decir algo? No, solamente esto, poder darle valor a lo que trajo también Gaby, a lo que se habló hoy acá, que es, tenemos que estar en contacto con nosotras, no podemos, justamente, creo que es el ejercicio ¿no? Como seguir creando comunidades. Esto es uno de los puntos. Y lo segundo, que también me parece importante, que en algún momento lo mencioné, porque me parece que realmente es relevante, y el puente con el Estado, el aparato y todo esto, son los partidos políticos, así que el debate también se hace con los partidos políticos. Sí, totalmente. Y se hace, digamos, debatiendo desde este lugar. No podemos borrar
digamos, un modo de encarar la desigualdad que no venga también desde las perspectivas feministas. Vimos que en el Congreso no están las feministas defendiéndonos en nuestros derechos, no hay personas trans, no hubo personas trans en el Congreso, no hay ni diputadas ni senadoras, y miren, y una de las cuestiones de las elecciones de demócratas y republicanos en Estados Unidos es que, entre otras cosas, hay una senadora trans también que está ahí, y me parece que es muy valioso que haya personas con voz propia defendiendo también estas posiciones. Así que bueno, queda mucho por construir. La Argentina es un país complejo y la América Latina se va a complejizar también con el gobierno de Trump, y creo que nosotras no podemos descuidar de seguir fortaleciéndonos en redes, en comunidades, con organizaciones sociales. Me quedo con lo último que dijiste, Albi, y que también hizo hincapié Gaby, y que venimos haciendo a lo largo de estos programas en la ESI, es seguir construyendo comunidad, ¿no? Y una comunidad que nos represente a todos, a todas y a todes. Quiero mandarles un beso a Dani, que no pudo estar hoy, a Mar, que no pudo estar. Le mandamos saludo también. No sabemos qué nos depara el cielo en estos días, pero bueno. Le vamos a hacer una consulta por privado. Yo necesitaba hoy... No, que nos diga, pero así que Dani... Y a Nat también, a Nat Estopani, y mandarle un saludo, que son todas parte del equipo que hoy no pudieron estar. Sí, les agradezco obviamente a nuestro operador Isma y a nuestra productora Lu, que están todos los programas pendientes de que esto sea un éxito, y creo que cada vez quiero decir que Isma nos está extorsionando, que si no hay torta de ricota no lo hace, así que hoy se la saqué del baúl del auto a Vane, a la torta, porque le agradecemos a Vane también. A Vane entregó la torta de que se llevaba. Albi, querida, nos vemos, nos encontramos. Sí, Alba, gracias por estar, Albita. Ya presencialmente el próximo viernes. Vamos, dale. Vamos. No puedo creer la foto que está ahí de Alba en línea. Queridos oyentes, nos vemos el próximo viernes con más la ESI para activar la igualdad a las 5 de la tarde. Nos vemos, buen fin de. Bye, bye. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados.